buenas tardes. En el día de hoy mis compañeras Carolina Payares, Melissa Rodríguez y mi persona Angie Palencia les vamos a estar hablando acerca del capítulo 9 del libro Aprender y escribir textos de información de Brian Lewis. Primeramente, el autor inicia hablando acerca de los textos persuasivos. Sabemos que los textos persuasivos son aquellos a través de los cuales el autor busca convencer al lector de que su opinión es válida. Además, en ocasiones busca que el lector ejecute una acción determinada. Partiendo de esto, el autor plantea que un maestro que enseña a leer y escribir debe ser consciente de que su labor es crear estudiantes que sean capaces de ser lectores críticos. Y entonces surge el interrogante: ¿qué son lectores críticos y cómo puede un maestro fomentar esta habilidad en sus estudiantes? Un lector crítico es aquel que es capaz de leer un texto en específico con una actitud escéptica, es decir, que no crea del todo lo que se le está diciendo y que en el transcurso de la lectura sea capaz de plantearse interrogantes, como por ejemplo, ¿por qué el autor utiliza este lenguaje en específico? ¿Por qué habla de este tema y no de otro tema? Etcétera. Partiendo de esto, también al hacerse los interrogantes, se llega a la conclusión de que al momento de escribir un texto siempre van a haber posibilidades alternativas que el autor rechazó. Y al pensar en estas posibilidades alternativas, nos encaminamos un poco acerca de la intención que tenía el autor al momento de escribir el texto. Además, el autor plantea unas funciones que debe tener el lector, funciones que son planteadas por Freebody y Luke en 1990. Estas funciones son 4. La primera función es la del descifrador, que gira en torno a que el lector debe hacerse el interrogante de qué dice el texto que está leyendo. Una segunda función es la de partícipe del texto, que gira en torno a que el lector debe hacerse la pregunta de qué significa lo que está diciendo el texto. No solamente leerlo superficialmente, sino que sea capaz de ir más allá de lo que está en el texto. Una tercera función es el usuario del texto, que busca que el autor se pregunte qué puedo hacer a través de la lectura del texto. Y por último, analista del texto, que plantea que el lector debe ser capaz, al finalizar de un texto, plantearse el interrogante de qué efecto produce ese texto en mí y cómo puedo aplicar yo lo que acabo de leer en mi vida cotidiana. Partiendo de ahí, del efecto que causa un texto en el lector, también surgen una serie de interrogantes en el lector del mismo texto. Por ejemplo, ¿quién escribe? ¿Qué objetivo tenía al momento de escribir? ¿Qué decisiones tomó el autor antes, durante y después del texto? ¿Y por qué tomó estas decisiones? Además, el autor recalca la importancia que tiene en la construcción de nuestra realidad la lectura de diversos textos, ya que aunque de pronto desconocemos el efecto que pueden causar estos textos en nosotros, es un impacto de una fuerza increíble, ya que partiendo de la lectura de los textos podemos hacernos una idea de ya sean lugares, elementos que no conocemos, sino que solamente tenemos acceso a ellos gracias a lo que podemos ver en los textos o lo que ellos son representados en los textos de alguna manera, y es de esta manera que llegamos a conocerlos. A continuación, mi compañera Melissa. Mi nombre es Melissa Rodríguez, del grupo número 10 de Didáctica de Procesos Lectores y Escritores de primero a quinto grado, y yo les voy a hablar acerca de los textos escolares. Ahora bien, hablaremos acerca de los textos escolares. La realidad de que los textos escolares construyen los mundos de los lectores se aplica tanto para los textos utilizados en los centros educativos como para los externos a este. En el año 1989, Baker y Freebody hicieron un estudio en donde destacan algunas características de los textos que son utilizados en los centros educativos. Procederé a explicarles unas de estas. Las aulas son lugares en donde los niños aprenden sobre sus mundos mediante textos con aprobación social.
Solo determinados textos cuentan con un lugar en las aulas. Destacan sobremanera, primero, los libros de texto. Los libros de texto imperan en los centros educativos. Los que son diferentes a estos tienen un lugar más que todo en la lectura de las personas mayores, pero la mayoría de estos se encuentran en las aulas educativas y son aprobados socialmente. La segunda característica serían los determinados estilos. El estilo predominante es la narración. La narración se encuentra tanto en la lectura como en la escritura. Entonces, los niños ya se encuentran familiarizados con estos textos narrativos y no, por lo que es muy probable que lleguen a la escuela ya teniendo conocimiento acerca de estos. Segundo, los textos instructivos. Es muy poco probable que en un centro educativo se encuentren textos en donde los protagonistas asesinen, maten o pierdan las esperanzas. Lo que se quiere más que todo es guardar un mensaje moral en este tipo de textos. Las estrategias para el aula. Estas buscan fomentar el desarrollo de los lectores críticos. La primera estrategia que explicaremos será fomentar el debate sobre los textos. El debate no se debe centrar solo en lo que significan los textos. Podemos hacer una serie de preguntas que van a ayudar a desarrollar esta estrategia, como por ejemplo, ¿quién elaboró este texto? ¿Qué cualificación tenía el autor o la autora para hacerlo? ¿Cuál es su objetivo? ¿Nos dice el autor cuál es su objetivo? ¿Existe algún objetivo oculto? ¿Qué elecciones se hicieron en su elaboración? ¿Qué formatos, estructuras o vocabularios se rechazaron? ¿Por qué se hicieron esas elecciones? ¿Y qué cambiaría si se hubiera hecho una elección diferente? Estas preguntas pueden parecer un poco difíciles, pero hay una autora que nos explica cómo utilizó una estrategia para desarrollar la lectura crítica en niños muy pequeños. Esta autora es Jennifer O'Brien. En 1994, ella organizó su clase de tal manera que los niños leyeran El Super Zorro de Roald Dahl. Niños de 6 años. Ella lo que buscaba era que estos niños de 6 años dibujaran a uno de los personajes de una forma distinta a como aparecían en el texto. Esto es una manera muy eficaz de desarrollar el pensamiento crítico o la lectura crítica de estos niños. Ahora bien, en otro artículo O'Brien explica cómo a través de unos folletos del Día de la Madre empieza a debatir con los niños cómo pueden ellos cambiar esta imagen que tienen acerca de las madres. Por ejemplo, ellos elaboraron unos folletos alternativos que dieran una imagen distinta de cómo eran las madres. Aquí lo que se buscaba era fomentar esa criticidad de los niños, ese pensamiento crítico que ellos tenían para dar una perspectiva diferente a la que se estaba mostrando comúnmente. Mi nombre es Carolina Payares y a continuación presentaré otras estrategias útiles para la enseñanza de la lectura crítica en las aulas de clase. Una de ellas es presentar a los niños textos que sean fruto de distintas visiones del mundo. Como todos sabemos, la raza humana es diversa en cultura, etnia y lengua, y cada una de estas diversidades aporta a la visión del mundo que uno crea. Es por esto que todas las visiones del mundo son diferentes. Esta estrategia busca enseñarle a los niños que cada visión es diferente y que ninguna es mejor que otra. Para llevarla a cabo, se le presentarán a los niños textos que traten acerca del mismo tema, pero que sean escritos en diferentes épocas para que ellos puedan comparar cómo cambió la información a través de los años. La idea es que ellos entiendan que la información, al igual que el hombre, cambia a lo largo del tiempo. Los temas que se pueden enseñar en esta estrategia son temas históricos y periodísticos. Históricos porque así los niños podrán comparar los relatos y encontrar semejanzas y diferencias de la información en diferentes tiempos. Y periodísticos porque no es lo mismo leer un artículo escrito por el New York Times en Estados Unidos o por el periódico del País en España y en este caso El Espectador en Colombia, porque cada uno de estos países tiene una manera diferente de ver el mundo y por ende va a ser diferente la apreciación que tengan sobre ese hecho o noticia. Esto ayudará a los niños a crear una visión objetiva de la realidad que los rodea. Se debe motivarlos a producir sus propios textos para fines diversos y socialmente aceptados. El objetivo de esta estrategia es enseñar a los niños que cada acto comunicativo tiene un propósito específico y que sus ideas, sus sentimientos y sus dudas pueden y deben ser expresados de manera correcta.
Para llevar a cabo esta estrategia se le dirá a los niños que produzcan un texto dirigido a una institución o a una persona específica que generen en ellos una motivación, inspiración o duda, y que de esta manera ellos puedan expresarlo textualmente. También se puede motivar a los niños a indagar acerca de un tema específico y ver de qué manera pueden argumentar textualmente sus opiniones. Como última estrategia, se debe facilitar a los niños formas socialmente consensuadas que se emplean en los textos escritos con finalidades distintas. Esta estrategia se refiere a enseñarle a los niños las tipologías textuales adecuadas para expresar la información que ellos quieren. Por ejemplo, si los niños quieren narrar una historia, se les debe enseñar una tipología textual de narración, ya sea un cuento, una novela, etc. O si ellos quieren dar, por el contrario, una opinión acerca de un hecho reciente, se puede sugerir que utilicen la tipología textual de la columna de opinión. Todo con el fin de que los niños expresen la información de manera coherente en sus producciones escritas. En conclusión, la lectura crítica es importante para el aprendizaje del lenguaje escrito de los niños, y es por esta razón que debe enseñarse utilizando estrategias adecuadas desde temprana edad para poder crear en ellos un hábito lectoescritor con un enfoque crítico.